Buenos días, mis amados hermanos de Maranata, Centro Cristiano Maranata AR. Damos gracias a Dios por toda esta semana que ha pasado, la Semana Santa, que hoy damos la honra y la gloria de que todas las playas están desoladas y ahora se ha tomado en cuenta más la Semana Santa que otros años anteriores. Damos gracias a Dios porque en este tiempo, debido a la pandemia del coronavirus, no se atiborraron las playas, sino ahora que estamos en casa y viendo películas cristianas por esta Semana Santa, estamos ahora todos congregados en casa, meditando sobre la vida de Jesucristo. Y vamos a orar para compartir hoy la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta el alma y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. Envíala para que, Señor, sea eficaz en nuestra vida y podamos ver las maravillas que tú hiciste, Señor, durante esa Semana Santa hace más de 2000 años, cuando crucificaron a Jesús y al tercer día resucitó. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a ver los acontecimientos más importantes de la crucifixión de Jesús. Es bien importante lo que sucedió en esa crucifixión. Fueron momentos muy agobiantes, muy difíciles, muy delicados, pero que estaba escrito que así iba a suceder. Y este tema, esta prédica, es para reconocer que sucedieron cosas sobrenaturales cuando Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día. Vamos a verlos y vamos a enumerarlos y vamos a meditar en ellos, y posteriormente vamos a buscarlos en la palabra, porque yo mismo me impresioné de las cosas que encontré. Y cuando digo me impresioné, les voy a decir el punto donde yo me impresioné. Vamos a ver cada una de las cosas que sucedieron. El tema se llama Acontecimientos más impresionantes de la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más sorprendentes y tratados en libros, conferencias y películas. La muerte de Jesús fue muy dolorosa y humillante. La crucifixión en aquel entonces se reservaba para los peores malhechores y se aplicaba el castigo con contundencia y con crueldad. Sin embargo, aún en medio de este marco tan horrendo, hubo algunos acontecimientos muy impresionantes que dejaron claro que Jesús no era un ser humano común. Jesucristo era Dios encarnado, con el propósito específico de salvar y redimir a la humanidad. La muerte no impediría que su propósito se cumpliera. De los acontecimientos más importantes de la crucifixión de Jesús, yo encontré 6 muy importantes, y el séptimo es posterior a la crucifixión. Número 1, la actitud de perdón de Jesús.
La Biblia menciona en Lucas 23, versículos 33 al 34a, dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué acto tan importante, que Jesús, viéndose en esa situación, dañado por los seres humanos que lo estaban crucificando, todavía le ruega al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias a la muerte en la cruz de Jesús, el Cordero perfecto, ya no tenemos que pagar o morir eternamente por nuestros pecados. Basta con creer que el sacrificio de Jesús es válido para nosotros, aceptarle en nuestros corazones como Señor y Salvador y vivir para Él. Basta con creer y aceptarlo, pero lo más importante es tener a Él como Señor y Salvador y vivir para Él. Sin embargo, hay todavía muchos creyentes que viven para sí mismos. Y es importante saber que si Dios nos salvó y nos redimió de todo pecado y de la muerte eterna, es para poder vivir por Él y para Él. Y a veces se nos olvida, nuestros amados hermanos, y la gente vive para sí mismo, buscando sus prioridades, buscando sus metas y muchas veces olvidándose del Señor. Y si Dios nos salvó a través de un sacrificio tan grande, es para que nosotros fijésemos nuestra mirada en Él y sepamos que ahora, si vivimos, para Él vivimos. Y así debe de ser, mis amados hermanos. Ocurrió en ese grande evento histórico de la crucifixión de Jesús, que Él pidió perdón por las personas que lo estaban crucificando. Otro grande acontecimiento importante y sobresaliente fue lo que ocurrió cuando Él estaba siendo crucificado. El segundo acontecimiento que yo veo en la Biblia fue la oscuridad sobre la tierra. En Mateo 27:45 dice: desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La misma naturaleza nos estaba mostrando en aquel tiempo que era un acontecimiento importante. La naturaleza estaba ahí demostrando que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba ahí siendo crucificado. En Lucas 23, 44 al 45a dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Fue como un eclipse, hermanos. Se oscureció todo absolutamente en pleno mediodía. Ahí la misma naturaleza nos estaba demostrando que el sacrificio de la persona que estaba ahí, Jesucristo, era algo tan grande, tan poderoso, que Dios nos estaba mostrando a través de la naturaleza que era un sacrificio único por toda la raza humana. El tercer punto que yo veo de sobrenatural e importante, sobresaliente en la crucifixión de Jesús es que el velo del templo se rasgó en dos. En Mateo 27, 50 al 51 dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu.
Y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo rasgado simbolizó el acceso directo que tenemos ahora a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Solo a través de Él tenemos acceso a Dios y al perdón de nuestros pecados. Él se ofreció como Cordero perfecto para que por medio de Él podamos tener paz con Dios. Cristo no entró, dice la Biblia, en un santuario hecho por manos humanas, sino entró al cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En Hebreos 9, 24 y 26 viene este pasaje donde dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Usted sabe que el sumo sacerdote entraba y tenía que estar santificado, y si había algún pecado, él iba a ofrecer un sacrificio y llevaba un cordero para sacrificarlo. Pues a través de Jesucristo, solamente con ese sacrificio ya no hay necesidad de volver a hacer más sacrificios de corderos ni de nadie más, porque Jesucristo tomó el lugar de ese cordero para hacer un solo sacrificio universal para todos los hombres, para toda la raza humana, para que pudiesen acercarse a Dios a través de Jesucristo. Él rompió ese velo para que podásemos entrar todos al lugar santísimo y podamos tener comunión con el Señor, con Dios Padre. El cuarto acontecimiento es que mientras Jesucristo estaba siendo crucificado, tembló la tierra. El Evangelio de Mateo también menciona ese gran temblor en la tierra, tan fuerte que dice que se partieron las rocas. Vemos una vez más que la naturaleza reaccionó con fuerza ante la crucifixión de Jesús. Mateo 27, 51b dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Wow! ¡Qué cosas tan grandes! A través de toda la naturaleza, Dios nos estaba mostrando el tremendo sacrificio que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Y luego en el siguiente versículo viene el siguiente acontecimiento, en Mateo 27, 52, cuando dice que se abrieron los sepulcros y resucitaron algunos santos. ¡Wow! Mateo 27, 52 y 53 dice: se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Debido al temblor tan fuerte donde se cimbró la tierra, los sepulcros se abrieron, hermanos, pero lo más asombroso es que resucitaron muchos santos. O sea, que gente temerosa del Señor que había estado muerta hasta ese día ahora estaba viva. Por lo general, eso no ocurre cuando hay un temblor en la tierra. Cuando hay un temblor de grado 6 para arriba, mucha gente fallece porque le caen las rocas encima. Pero en este caso, tembló la tierra y los sepulcros se abrieron, y la gente que había muerto en el Señor, dice que se levantaron. Y después de la resurrección de Jesús al tercer día, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Esto me causó a mí una tremenda impresión, porque ver
que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Él fue el primero que resucitó, pero se llevó con Él a muchos que habían dormido en Cristo, que habían creído en Jesús y fallecieron. Porque la Biblia nos enseña que una persona que fallece en Cristo no está muerta, sino duerme. Y a la voz del Señor se levantan y se los lleva a su presencia. Y eso me impactó porque yo he leído la Biblia montones de veces y esto no lo había yo vislumbrado, no me había resaltado que el Señor, al ser crucificado y haber temblado la tierra, dice que los sepulcros se abrieron. La tierra se abrió, las rocas se rompieron y los sepulcros se abrieron, y los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo, resucitaron después de que Jesús resucitó primero, porque Él es la primicia de la resurrección. Y esto que viene en la Biblia, en la palabra, pues nos motiva a saber que la muerte ya no tiene más daños sobre la humanidad, puesto que los que creemos en Cristo tenemos vida eterna. Y la Biblia dice que el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. El sexto acontecimiento fue la reacción del centurión y otros ahí presentes. Miren lo que dice Lucas 23, del 46 al 48, dice así: Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Entonces el centurión, al ver lo que había sucedido, todas las muestras de la naturaleza, el temblor, la oscuridad, todo, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de ahí golpeándose el pecho, arrepentidos de lo que estaban viendo y de lo que ellos mismos también participaron. Porque muchos de ellos, cuando estaban condenando a Jesús, con Pilato decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y cuando vieron todas las muestras de la naturaleza sobre la crucifixión de Jesús, se dieron cuenta que realmente era el Hijo de Dios. Y así es que cuando tenemos un encuentro con el Cristo crucificado, no podemos seguir igual, hermanos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y gracias a Él disfrutaremos de la vida eterna. Dice Hebreos 10:10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Un solo sacrificio, hermanos. Ya no hay necesidad de seguir haciendo sacrificios con corderos, con otros animales, como en el Antiguo Testamento nos muestra, y en el Nuevo, antes de que Jesucristo tomara la posición del cordero inmolado, se hacían sacrificios con animales para que Dios perdonara los pecados de una familia. Un solo sacrificio. Y dice que a través de ese sacrificio de Jesús, nosotros somos santificados. Y el séptimo acontecimiento, que fue posteriormente e impresionante, fue que la muerte no pudo retener a Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Tal como se había profetizado en el Salmo 16:10, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba ya escrito en la Biblia que Jesucristo no se iba a quedar en el Seol. Y en Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo. No acabó con él. Y es gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte que nosotros, los que creemos en él, también gozaremos de la vida eterna con él. Lo cierto, hermano, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de otro hombre santo, perfecto y sin mancha, que es Jesucristo, viene la resurrección de los muertos. Y en 1 Corintios 15, 20 al 22 dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Hermanos, y esta serie de acontecimientos impresionantes y sobresalientes sucedieron en la crucifixión de Jesús. La misma naturaleza participó en ver que ese sacrificio era tan importante que iba a partir la historia de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, un nuevo pacto con Jesucristo. Jesucristo, a través de la muerte, a través de la cruz del Calvario, Él nos acercó a Dios y fuimos reconciliados con el Padre a través de ese sacrificio. Por eso es importante saber lo que dicen las Escrituras acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Jesucristo murió, pero resucitó. Y Él nos ha acercado al Padre, nos ha limpiado a todos aquellos que hemos aceptado ese sacrificio y que nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Él y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces tenemos ahora comunión con el Padre. Él es, como dice la Biblia, el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Por eso el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con el Padre a través de Jesucristo. Y también es un estilo diferente de vida. Es una vida que da felicidad, satisfacción, paz y gozo, porque sabemos que nuestra vida cambia a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y hermanos, es importante que sepamos que en este día que se celebra la resurrección de Jesucristo, dice así la palabra. Jesucristo hablando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace esta pregunta, ¿crees esto? Los que hemos aceptado a Cristo sí lo creemos. El Espíritu Santo nos da convicción de que esas palabras que Jesús dijo son verdad. Y nadie nos puede hacer cambiar de opinión, porque el Espíritu Santo es el que da convicción a nuestra conciencia, a nuestra alma, de que esto es verdad. Y hermanos, la palabra de Dios nos habla con la verdad. Y cuando la verdad viene a nosotros, dice que nos hace libres. Libres de muchas cosas, libres de dudas, libres de incredulidades, libres de condenación. Fíjese que la Biblia dice que cuando una persona acepta a Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación. Hay ahora una vida que, si la consagramos al Señor, va a ser para vivir por Él y para Él, para honrar su nombre. Y damos gracias a Dios porque la palabra de Dios escudriñada hace que haya bendición y edificación en nuestra vida. Hermanos, gocémonos, alegrémonos, porque la Biblia dice que tenemos vida eterna y que Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, dice, aunque esté muerto,
vivirá. Aunque la Biblia dice que los que mueren en Cristo duermen. Entonces, hermanos, gocémonos y alegrémonos porque Jesucristo, que es la resurrección y la vida, nos ha dado vida eterna. Dios les bendiga y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias esta mañana por todas las bendiciones que tú has traído a nuestras vidas. Y Señor, gracias porque esta semana fue una Semana Santa, Señor, pacífica, agradable, meditando en ti, Señor, acordándonos del tremendo sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, pero también la tremenda victoria sobre la muerte, Señor. Gracias porque resucitaste y gracias, Señor, porque pagaste por toda la humanidad, los pecados de la humanidad, pagaste el precio. Te damos la honra y la gloria y te agradecemos infinitamente tu bondad. Señor, gracias, Padre. Bendecimos y alabamos tu nombre y pedimos por todas las familias de todas las iglesias, Señor, que alabemos, Señor, y nos alegremos, Señor, en este tiempo, Señor, en este día de resurrección, que sabemos que venciste a la muerte, Señor, y nos diste vida eterna. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga y estaremos también dando más predicaciones para que se sigan edificando. Amén.